Bienvenidos fanáticos del suspenso, hoy les traigo el resumen de The Survivors, basado en una novela de Jane Harper, una miniserie llena de misterio, traumas y flashback adolescentes que los va a tener agarrados a la silla. Poneme la intro. Arrancamos en Evelyn Bay, un pueblo costero de Tasmania. Este es Kieran, que está atrapado en una cueva durante una brutísima tormenta. Y estos son Finn y Toby, que fueron a rescatarlo. Pero una ola enorme les voltea la lancha y... ¡chau Finn y Toby! Irónicamente, Kieran sí sobrevive a la tormenta. Una suerte que no se puede creer. En el funeral nos enteramos que Toby tenía un hijo llamado Liam, que ahora queda a cargo de su abuelo Julian y de John, el hermano de Toby. Y que Finn era el hermano de Kieran. Durísimo. Kieran quedó retraumado y Verity, su madre, lo culpa de todo. Que nunca tendrías que haberte metido en esa cueva, no te quiero ni ver. está pasando mal. Por suerte, Brian, su padre, sí lo contiene. Y atención, porque nos enteramos que el mismo día de la tragedia desapareció Gabby Birch, una joven que al parecer caminaba por la playa y una ola la arrastró al mar. Digo al parecer porque nunca encontraron su cuerpo. Gabby era divertida, inseparable de Mia, su mejor amiga, y estaba enamorada en secreto de Kieran, el novio de su hermana Olivia. Seguimos 15 años después. Kieran se casó con Mia y tuvieron una hijita llamada Audrey. Juntos regresan a Evelyn Bay por primera vez desde el accidente para visitar a Verity y Brian. Su madre no cambió mucho, sigue culpándolo por todo. El ambiente está caldeado. Brian tiene demencia senil, se confunde a Kieran con Finn y hay que recordarle una y otra vez que Mia es su nuera y que tiene una nieta. No está bien. Después Kieran se encuentra con Ash, un amigo de su adolescencia que ahora vive con John, está de novio con Olivia y también es el vende porritos de Evelyn Bay. Ash le presenta a Bronte, la mesera del pub de la ciudad, que está viviendo en la casa de Olivia y trabajando en un proyecto sobre la desaparición de Gabby Birch. ¿Por qué nadie la buscó y casi nadie habla de ella? ¿Y por qué la declararon muerta si jamás encontraron el cuerpo? Ash busca cualquier excusa para tirarle onda. Que no te olvides de devolverle la linterna a John. Pasa a buscarla, jeje, que mejor que pase él. ¡Qué incómodo! Bronte tiene un montón de fotos de la ciudad en su notebook, especialmente de la cueva, donde Kieran casi se va a ver a Diosito. Esa noche, Kieran y Mia van a tomar algo al pub de Julian, el papá de Toby, que los mira con una cara de ojete tremenda. Obvio. Por suerte, John y Ash están re contentos de verlo, y Bronte también, porque quiere interrogar a Mia. Que vos eras la mejor amiga de Gabby, ¿no? ¿Podemos charlar sobre su desaparición? En el bar también están George Barlin, el escritor favorito de Mia, que, aunque ella no lo sabe, se mudó a Evelyn Bay porque lo denunciaron por acosar a sus estudiantes en Sydney, y Marco, el ex de Bronte. Al rato llega Liam, el hijo de Toby, y cuando lo ve a Kieran se pudre todo. Que mi papá está muerto por tu culpa, ¡paf! Quilombo, Kieran y Mia se van a la goma y mientras caminan, un auto los cruza a toda velocidad y casi atropella a Kieran. Más tarde, Kieran observa que alguien trajo a Brian a su casa en un coche y cuando su padre se va a dormir, Kieran descubre que sus zapatos están llenos de arena. Esto no me está gustando. Al día siguiente, Bronte aparece muerta en la playa. ¡No! Olivia encontró el cuerpo y está choqueadísima, así que Kieran la acompaña a su casa. Pero La policía les pide que desalojen el lugar porque es una posible escena de crimen. Olivia se va para el baño y recibe un mensaje de Ash desesperado. ¿qué pasa? Pasa que Ash era el dealer de falopa de Bronte y tiene miedo que la policía descubra los mensajes que intercambiaron y lo meta preso. Así que Olivia se roba el celular de Bronte. Ay, Dios mío. Y que comienza la investigación. Todo el operativo lo dirigen la sargento Pendlebury y el detective Dan. Al toque le toman una muestra de ADN a Kieran porque estaba en la casa de Olivia y lo interrogan. Kieran les cuenta que conoció a Bronte el día anterior, de su enfrentamiento con Liam y de que casi lo atropellan cuando volvía a su casa, pero no vio bien el auto porque estaba oscuro. La que sí vio todo es Mia, así que Pendlebury trata de rastrear el dueño del vehículo porque venía en la misma dirección de la casa de Bronte. Al horno. Más tarde, Verity le cuenta a Kieran que Brian a veces se levanta a la noche y se va a caminar por la playa solo. Y generalmente alguien del pueblo lo trae de vuelta a casa. Y Kieran descubre que Liam Gilroy se estuvo quedando en su cuarto y no le gusta una goma. Que Liam nos necesitaba y yo perdí 2 hijos. Finn murió y vos nos dejaste solos por años. Entonces llega John buscando a Liam porque el auto que casi atropella a Kieran era de él. Y ahora la policía lo quiere interrogar por la muerte de Bronte. Cuando lo encuentran, lo llevan a la casa de su abuelo, que está furioso. Que tu esposa identificó el auto de Liam. Pedile que cambie su declaración o yo le cuento a la policía que encontré a Brian caminando por la playa esa noche. ¡Maldita sea! Obviamente Kieran le pide a Mia que cambie su declaración y Mia le hace caso, aunque no le guste una goma. Al final es todo al pedo, porque otra testigo le dijo a la policía que Liam llevó a Bronte a su casa.
Nos vamos con escenas random. Mia le stalkea el Instagram a Bronte y descubre que la piba realmente estaba obsesionada con averiguar qué le pasó a Gaby. Olivia y Ash no saben qué hacer con el celular de Bronte y Julian se niega a darle las grabaciones de la cámara de seguridad del bar a la policía, a menos que tengan una orden. Acá hay gato encerrado. Pasemos a un resumen de todo lo que saben Pendlebury y Dan sobre la muerte de Bronte. Según la autopsia, ella recibió 2 golpes fuertes en el cráneo, seguidos de una hemorragia que terminó provocando su muerte. Tenía algas en el cabello, por lo tanto su cuerpo estuvo en el agua en algún momento. Sin embargo, como la marea estaba bajando, no hay forma que su cuerpo haya terminado en la orilla por sí solo. Es obvio que alguien la sacó del mar. Su camisa estaba rota y tenía el pelo de un hombre en su boca. Entre los objetos personales de Bronte faltan su celular, su cámara de fotos y su notebook. Ella había cortado su relación con Marco hace poco y al parecer tenía un acosador que hacía ruidos en la ventana de su dormitorio por las noches, pero no se sabe quién es. Seguimos con Mia encontrándose con Trish, la madre de Gaby y Olivia, que está súper feliz de verla. Pero Mia se da cuenta que Trish no puede soltar la desaparición de Gaby, que a nadie le importaba a mi hija, solo a Bronte, y ahora ella también está muerta. Dicho esto, Trish lleva a Mia al mirador de las cuevas, el lugar donde, según la policía, estaba Gaby el día que la tormenta se la llevó. Cuando llegan a la cornisa, Trish arroja una mochila al mar, que en 15 años tiré más de 100 mochilas desde acá, y ninguna llegó a la playa donde apareció la de Gaby. Al toque Mia recuerda el día que el sargento Malot le pidió que identifique la mochila de Gaby en la playa. Angustia, desolación. Más tarde Trish y Mia miran fotos viejas y Trish flashea que Gaby todavía está viva, que para mí se fue porque estaba embarazada y le dio vergüenza volver. Cuando se despiden, Trish le recomienda a Mia que hable con George Barlin porque, al igual que Bronte, también estaba escribiendo un proyecto de investigación sobre Evelyn Bay. Corte a Pendlebury y Dan interrogando a Liam y el pibe está regaladísimo, hasta autoriza que le tomen una muestra de ADN. Que no la lastimé, yo la amaba, solo la llevé a su casa y nada más. Pobre Luz. El que se niega a que le hagan una prueba de ADN es Marco, así que a la policía no le queda otra que dejarlo ir con vigilancia. Mientras tanto, Verity lee el foro de Evelyn Bay y descubre que un usuario anónimo publicó que Brian también estuvo en la playa esa noche. De ahí nomás Kieran confronta a Julian, que teníamos un arreglo, que yo no publiqué ese mensaje, boludo. La discusión escala, alimentada por años de resentimiento. Que mataste a mi hijo, que no fue mi culpa, que todos saben que esas cuevas son peligrosas, vos fuiste igual y llamaste a Finn y a Toby para que te rescaten porque sabías que no te iban a dejar en banda. Kieran se va a la goma comiéndose su angustia y esa noche alguien escribe pervertido con pintura roja en un cobertizo que le pertenece a Brian. La trama se complica. Al día siguiente, Kieran y Verity cubren el mensaje con pintura y Verity nota que el candado de la puerta está roto, pero parece que no falta nada. Más tarde, Pendlebury y Dan, que también leyeron el foro, citan a Brian para interrogarlo, pero lo único que recuerda es que vio la luz de una linterna y después empieza a divagar, hablando de Gaby. Que le dije a esa chica que el lugar no era seguro, que venía una tormenta. Que a Bronte le dijiste que mi hijo está muerto. Llanto total. Cuestión que la policía le toma una muestra de ADN y lo dejan ir. Como Brian está súper traumado, Verity y Kieran lo llevan a nadar, porque recordar su época de guardavidas es lo único que logra calmarlo. Seguimos con Mia visitando a George para hablar sobre Bronte y Gaby. Que Bronte quería visibilizar la desaparición de Gaby. Estaba furiosa porque la gente solo habla de Finn y Toby, cuando Gaby también fue una víctima de la misma tormenta. En esta tienes razón. Que en unos días se cumplen 15 años del accidente y el pueblo organizó un homenaje en honor a Finn y Toby, pero a Gaby ni siquiera la nombran. Wow. Pendlebury le consulta a la gente Ren por los comentarios erráticos de Brian, que hablaba de Gaby Birch. Brian fue la última persona que la vio con vida. Según Ren, Brian es uno de los tipos más queridos de la comunidad. Fue presidente del Rotary Club, profesor de educación física y guardavidas voluntario. Un tipo que lava, un tipo que plancha. Él le enseñaba a los jóvenes del pueblo cómo darle primeros auxilios a un ahogado e identificar las señales de los guardavidas durante un rescate. Bien. Cuando llegan los padres de Bronte, Pendlebury les cuenta cuáles son todos sus sospechosos. Liam, que la llevó a la casa, Marco, el ex, el acosador, que no saben quién es, y Brian, que estuvo en la playa esa noche. Esto significa que Kieran, que estuvo en la escena del crimen a la mañana, y Ash, que tiene escondido el celular de Bronte, están fuera del foco de la investigación. Pasemos a más escenas random. Kieran y Verity van a bucear con John y Liam. Pero Todo se va al carajo cuando Kieran se queda sin aire y acusa a Liam de sabotear su tanque de oxígeno. Brian tiene un flashback donde recuerda que el día de la tormenta vio a Gaby y ella estaba buscando a Kieran. Y después tiene el recuerdo de haber visto a Bronte en el mar. Chan. Pendlebury y Dan reciben los resultados de las pruebas de ADN y dejan que Marco abandone el país, porque no tienen nada que ver con la muerte de Bronte. El ADN que encontraron en la autopsia era de Brian. ¿Qué? Sí, gente, y además encuentran la cámara de fotos de Bronte en el cobertizo de los Elliot, llena de tierra.
Y el pobre Brian no entiende nada de lo que está pasando cuando lo arrestan. Me mata. En la comisaría, Brian está recontraído y no le pueden sacar nada de información. Como no hay huellas en la cámara de Bronte, Pendlebury busca probar que Brian la limpió, le sacó la memoria y la enterró para esconderla al principio, que después la desenterró. El tipo no piensa con claridad, capaz la mató y no se acuerda. Tiene razón. Mientras tanto, la policía obtiene una orden judicial para que Julian entregue las imágenes de las cámaras de seguridad del bar. George espía a Mia en el supermercado. Olivia le confiesa a Kieran que tiene el celular de Bronte y no quiere entregarlo porque perjudicaría a Ash. Que me debes un favor desde hace 15 años. Que yo no te pedí que mintieras por mí. ¿Cómo? Resulta que el día de la tormenta, Kieran y Olivia estaban juntos en las cuevas. Olivia logró salir y cuando las olas arrastraron a Kieran de vuelta al túnel, ella fue la que llamó a Finn y Toby. Kieran asumió la culpa de todo para protegerla. Wow. Más tarde, Kieran intenta convencer a Ash que entregue el celular, pero él se niega. Que igual no sirve de nada, tu papá está al horno por lo del ADN y la cámara. Es todo un tema, hermano. Mientras tanto, Verity, Mia, Trish y Olivia tienen una cena súper tensa. Que Mia piensa que Brian es culpable. Que la mayor tragedia acá es que mataron a una chica y esta ciudad tiene tendencia a ignorar el asesinato de mujeres. Volvemos con Ash, que tiene la teoría de que George mató a Bronte porque se enteró que sus estudiantes lo denunciaron. Entonces los tres amigos van a revisar su cuarto de herramientas para buscar pistas. Seguramente fue una mala idea. Y sí, porque George los descubre y lo muele a trompadas a Ash. Al día siguiente, Mia vuelve a lo de George y cuando están revisando fotos viejas, encuentran una de Gaby en la lancha de Finn y Toby. A Mia le suenan todas las alarmas porque Gaby era una menor y nunca le mencionó la lancha a su amiga. Mucho más complejo de lo que yo pensaba. Corte a Trish, pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte a Trish, que le confiesa a Olivia que envidia a los padres de Finn y Toby porque ellos sí saben lo que les pasó a sus hijos y pudieron tener un cierre. En cambio, la desaparición de Gaby es un misterio. Llena de culpa, Olivia le entrega el celular de Bronte a la policía para que sus padres no pasen por lo mismo que Trish. Y Ash se quiere morir. Estás en el horno con frita. Mientras tanto, Liam ayuda a Verity a investigar casos con ADN contaminado para sumar a la defensa de Brian. Y al final es un tierno este pibe. En ese momento reciben una llamada avisando que van a trasladar a Brian y a correr para poder despedirse. Pero Cuando llegan, Brian está más ido que Alicia en el País de las Maravillas. No habla, no reconoce a nadie y cuando lo van a esposar, junta las manos y hace una cruz. Kieran se da cuenta que Brian está haciendo la señal que hacen los guardavidas cuando hay un nadador sumergido. Y ahí entiende todo. Explícanos ya, por favor. Brian no mató a Bronte, sino que le encontró flotando en el mar cuando salió a caminar. Y trató de salvar su vida haciéndole compresiones y respiración boca a boca. Vamos avanzando. Con esta información, la abogada de Brian prepara su excarcelación. Pero con lo justo, ¿eh? Seguimos con un flashback. Gaby le pidió a Mia que la acompañe a una fiesta porque quería ver a Kieran, que la tenía flechadísima. Pero en vez termina compartiendo unas cervezas con Finn y Toby. Cuidado, mi amor, ¿eh? También vemos que Toby bardea a su hermano Sean por no saber tomar. No seas malo. Y fin del flashback. Mia le muestra las fotos de Gaby a Kieran y le pide que le ayude a investigar. Que Gaby tenía solo 14 años y estaba en bikini tomando cerveza con dos mayores. Que mejor dejemos esto para después del partido homenaje. ¿Ah, te parece? Pendlebury y Dan descubren que Ash se iba a reunir con Bronte para llevarle falopa la noche que murió. Así que incautan su teléfono para ver a dónde estuvo. Obvio. Que es lógico que Brian haya querido salvar a Bronte y no sea el asesino. Todos dicen que es un buen tipo. Que en la mayoría de los casos de chicas muertas o desaparecidas, el culpable termina siendo alguien que para su comunidad era una buena persona. Bueno, ¿verdad? Igualmente, Pendlebury manda a analizar la tierra de la casa de Ash para compararla con la de la cámara de Bronte. Mínimo. Corte a Mia, que no tuvo mejor idea que mostrarle a Trish la foto de Gaby en la lancha de Finn y Toby. Así que ahora Trish cree que Gaby estaba embarazada de alguno de ellos dos y por eso huyó. No puede ser, boludo. Entonces Trish llama a Malot, el policía que investigó la desaparición de Gaby. Y agárrense de la silla, porque la revelación los va a dejar recontra recalculando. Que cuando recuperamos la lancha de Finn y Toby encontré la mochila de Gaby en uno de los lockers. Así que la agarré y la tiré de nuevo al mar para que la marea la traiga a la costa. ¿Me estás jodiendo? Malot asumió que Gaby estaba en la lancha y se ahogó esa misma noche también. Y como era entrenador del equipo de fútbol de la secundaria, además de ser policía, no quería arruinar la reputación de Finn y Toby. Con la mochila recuperada, la policía pudo cerrar la investigación de Gaby sin mayores preguntas. Qué injusta es la vida.
Nos vamos con Brian, que está más libre que Nino Bravo, y justo a tiempo para el día del partido homenaje a Finitobi, donde Julian y Verity dan un pequeño discurso, que eran verdaderos héroes. Cierra la boca. Trish aguanta todo lo que puede, pero que Gaby estuvo en la lancha de sus hijos y Malot ocultó todo para protegerlos. Finitobi eran dos pedófilos, que ¡paf! ¿Qué pasó? Se está rearmando. Y en el campo de juego, Ash se trompea con Kieran porque cree que él obligó a Olivia a entregar el celular de Bronte a la policía. Divino todo, hermoso. Más tarde, Ash aparece en lo de Olivia para confesarle lo que pasó el día que mataron a Bronte, que planeaba encontrarme con ella para venderle falopa, pero al final me fui a garchar con una turista alemana en un hotel. What the fuck? O sea, Ash no quería entregar su teléfono porque cuando auditen su localización iba a figurar el hotel. Qué tarado. Mientras tanto, Julian está indignado porque en las redes sociales todo el mundo está diciendo que Finn y Toby mataron a Gaby. Y en la comisaría, Ren encuentra un video de Bronte y Julian discutiendo en la puerta del bar. Cuando lo citan a declarar, Julian les dice que estaba enojado con Bronte porque ella era una turista del dolor. O sea, una persona que recorre lugares donde ocurrieron tragedias y acosa a la gente con preguntas. Pero ni bien le mencionan las acusaciones hacia su hijo por lo de Gaby, Julian se va a la goma. Entonces Pendlebury pide que revisen su casa para buscar la notebook de Bronte y chequear si la tierra de su jardín es la misma que la que tenía la cámara. Estás en problemas. Después descubren que el acosador de Bronte era George, porque ella logró sacarle una foto, pero lamentablemente él tiene una coartada para la noche del asesinato. Qué difícil. Mientras tanto, en la casa de Elliot, Kieran quiere investigar qué hacía Gaby en la lancha de Finn y Toby y Verity se recalienta. Que pisoteas la memoria de tu hermano, él solo quería salvarte. Que ya sé que hubieses preferido que me muera yo, por eso me fui a Sydney. Papá me dijo que si no huía, vos me ibas a destruir. Todos nos dimos cuenta que sí. Cuestión que Mia descubre que Bronte realizó el mismo recorrido que hizo Gaby el día que desapareció y tomó una foto de una pared de las cuevas con el nombre de Gaby tallado y la fecha. Espera. Que es imposible, solo los chicos conocíamos el camino a ese lugar. Kieran se da cuenta que si Gaby realmente fue a la cueva ese día, eso significa que no estaba en la lancha con Finn y Toby. Ellos son inocentes. Esto te rompe el cerebro. Como la fecha no se puede ver bien en la foto, Kieran decide ir a las cuevas para confirmar su teoría con ayuda de John. Después de varios túneles y pasadizos, llegan al lugar de la foto, pero descubren que alguien borró el nombre de Gaby recientemente. Maldita sea, amigo. Entonces Kieran empieza a atar cabos, porque además de él, los únicos que conocían ese lugar eran Finn y Toby, Ash y... sí, gente, sí, John. Y flashback para explicarnos todo. El día de la tormenta, Gaby discute con Mia que no la quiere acompañar a comprar cerveza, y después se va en busca de Kieran sola. En el camino se cruza con Brian, que le sugiere que se vaya a su casa por la tormenta, pero Gaby no le da bola y sigue hasta el puerto. Ahí se encuentra con John, que se ofrece a llevarla con Kieran, que está en las cuevas, que son muy estrechas. Deja tu mochila acá. Cuestión que se meten en los túneles y Gaby talla su nombre en la pared, feliz de ser parte del grupo de chicos populares. Ahí nomás John la besa, pero ella lo rechaza. Avergonzado, John se va a la goma y no se da cuenta que Gaby no pudo seguirle el ritmo y se quedó atrás. No. Sí, gente, la pobre chica se perdió y se ahogó cuando subió el agua. Dios mío. John le contó todo a Julian y decidieron mantenerlo en secreto. Y fin del flashback. Mientras tanto, Verity y Julian están consternados porque todo el mundo piensa que sus hijos abusaron de una menor. Julian recontra jura que Gaby no estaba en la lancha y Verity sospecha. ¿Que cómo estás tan seguro de eso? Entonces Julian le confiesa toda la verdad. ¿Que vos sabías dónde estaba Gaby y no dijiste nada? Que no podía perder otro hijo. Lo odio. Con la ayuda de Liam, Verity sale corriendo a la comisaría, donde Pendlebury y Dan acaban de descubrir que la tierra de la cámara de Bronte es la misma que la muestra que tomaron de la casa de Ash. Pero... Ash se estaba agachando a la alemana cuando ella murió, así que todo apunta a John, su compañero de casa. Justo ahí, Liam y Verity llegan para avisarles que John está en las cuevas con Kieran y se monta todo un operativo para ir a buscarlos. De vuelta en las cuevas, Kieran contiene a John porque todavía piensa que lo único que hizo este pibe fue salir corriendo sin asegurarse que Gaby lo siguiera. Que fue un accidente, no te voy a dejar solo. Le vamos a contar la verdad a Trish y... Un minuto. ¿Que cuándo recuperaste tu linterna? ¿No se la habías prestado a Bronte? Chan. John le confiesa que cuando fue a buscar su linterna, Bronte le pidió que la acompañara a sacar unas fotos, y ahí es donde ella le mostró la foto con el nombre de Gaby tallado. John entró en pánico y ¡paf! Le dio dos brutísimos golpes con la linterna y arrastró su cuerpo al mar. Brian llegó justo cuando él se estaba yendo, y John fue el que lo incriminó en el foro y le plantó la cámara en su cobertizo. No lo puedo creer. Mientras la marea sube, Kieran y John se trompean. Kieran casi lo ahoga, pero se arrepiente. Entonces John le da un golpazo en la
la cabeza. Corte A, el parador para bajar a las cuevas, lleno de policías, rescatistas y la familia de Kieran, que está desesperada. Las horas pasan y llega la noche. Entonces aparece la policía con Sean arrestadísimo por el asesinato de Bronte. Al rato sacan a Kieran. Gracias a Dios. Seguimos con un video de Bronte encontrado en su cámara de fotos. Que Evelyn Bay está lleno de fantasmas. Lo que sucedió la noche de la tormenta dejó secuelas y afectó a todos los sobrevivientes. Este proyecto es para ayudarlos a sanar ese dolor. ¡Mi corazoncito! Y ahora vamos cerrando las historias. Pendlebury y Dan desmantelan su panel de evidencias. Algunos peritos encuentran los huesos de Gabi en las cuevas. Ren encuentra la notebook de Bronte en la casa de John. John confiesa todos sus crímenes y Julian queda destruido de angustia e impotencia. Pendlebury se disculpa con Kieran y su familia por culpar a Brian. Kieran y Ash hacen las paces y Ash y Olivia también recomponen un poco su relación. Kieran y Mia deciden quedarse un poco más en Evelyn Bay para acompañar a Verity y Brian, que piensan mudarse. En la última escena, los Elliot, la familia de Gabi, Ash y Liam caminan hasta el mirador de las cuevas, donde los esperan los padres de Bronte. La mamá de Bronte le regala a Trish el proyecto fotográfico de su hija sobre Gabi. Trish arroja flores al mar, despidiéndose de su hija ahora que por fin sabe lo que le pasó. Y todos los sobrevivientes de esta enorme tragedia se preparan para empezar a sanar mientras contemplan el mar. Y listo, gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.